Ok, el mensaje de esta noche es, como les decía, es un poquito pequeño y concreto. Es las lámparas y el aceite. ¿Cuál es el significado de esto? ¿De qué se trata el tema lámparas y aceite? Lo hemos oído usar mucho porque hay una, eh, digamos que es una ilustración muy cercana a la iglesia, a nosotros. Adelante, tía Leti, que tenías algo que decir, perdón. Adelante, Leticia, adelante. Bueno, cuando tengas chancecito nada más le quitas el micrófono y, y nada más me preguntas, ¿ok? Am, las lámparas y el aceite, hoy vamos a indagar de qué se trata, vamos a hacer un estudio con respecto a qué se trata y cuál es el significado. Y más allá de todos los significados que puedan encerrar, quiero abordar unos específicos que yo sentí en el Señor que es lo que el Señor está lanzando para esta época, para estos momentos, y en especial con relación a una de las escrituras que vamos a ver. Básicamente vamos a leer Levíticos 24:2, así que el que tiene Levíticos 24:2 puede proceder inmediatamente. Estén atentos porque les Él, voy a estar llamando él, para él, la sí, él escritura. sí tiene 24 Levíticos, creo. Proverbios 20:27 me dijeron. Y ¿Cuál es? Es Levíticos. Bueno, no importa, ah, puedes leerlo de la pantalla, no hay ningún problema. Ah, Levítico. No, no, no. Perdón, Virginia. Levíticos 24:2 es. Ay, pero qué raro. No lo tengo, Jerry. No lo tienes, entonces fue mi culpa. Lo podemos leer. Tía, léamelo usted de la pantalla. ¿Lo Leámoslo puede de leer? aquí. Sí, Leámoslo de aquí. sí. Ok. Manda a los hijos de Israel que le traigan aceite puro de oliva, machacado, para el Alumbrado. alumbrado, para hacer orden, Arder. para hacer la lámpara continuamente. Amén. Gracias. Voy a volverlo a leer. No, Dale. manda a los hijos de Israel que traiga aceite puro de oliva, puro de oliva, Ujú. machacado, para el alumbrado, para hacer arder la lámpara continuamente. Que en Levíticos podemos ver cómo el Señor da Antes, una instrucción, ¿verdad? puro, Con respecto al aceite. Dice que el aceite, pues obviamente era parte de el alumbrado, ¿verdad? Pero en el ámbito del templo también era un ámbito de continuidad. Para ellos era importante que siempre existiera iluminación. Y esto también yo lo sentí de cómo el Señor nos está llamando como iglesia a mantener nuestras lámparas no solo llenas de aceite, sino también continuamente haciendo ese aceite arder, que ese aceite produzca luz de manera continua, ininterrumpida. ¿Por qué? Porque nosotros somos víctimas de nosotros mismos. Vivimos en territorio enemigo, vivimos en un territorio que está creado y diseñado para incentivar nuestra naturaleza pecaminosa y por ende llevarnos en un camino contrario de manera atractivo, ¿verdad? En una forma atractiva, en un camino contrario a los caminos de Dios, a los preceptos de Dios. Y, y yo sé que a nadie le gusta que le estén dando reglas de juego, pero ¿saben qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros no estamos en el espíritu, cuando estamos en carne, lo normal es que nos aburran las reglas. Pero cuando estamos en espíritu, las reglas se vuelven el fruto de lo que nosotros damos. Y por ende, ya no estamos ni siquiera contemplando, oye, estoy cumpliendo esta regla, o estoy haciendo esto. No, simplemente vivimos espiritualmente correctamente, vivimos unidos a Él, vivimos pendientes de lo que Él nos quiere decir que hagamos y hacia dónde vamos y dónde no, y que tengamos cuidado con esto y demás. Y entonces de nosotros aflora un comportamiento que va en línea, que va completamente en línea con la ley, con las reglas. Pero para eso nosotros necesitamos no solo tener unas lámparas llenas de aceite, tenemos que hacer que estas lámparas también ardan continuamente. Y vean que el Señor aquí habla de
un aceite puro de oliva, ¿verdad? De oliva machacada, puro, ¿verdad? No es un aceite mezclado con nada, es un aceite puro. Y este ejemplo es el que pinta un poquito en la dirección en la que vamos. Yo creo que ya podemos ir entendiendo lo que el Señor habla con respecto al aceite y cómo nos habla de cómo tenemos que estar nosotros, si nosotros somos esa lámpara. ¿Cómo tenemos que estar llenos de un aceite puro? ¿Y cuál es el propósito de tener aceite? No es solamente que nosotros tengamos aceite porque podemos sostenerlo, no, es que nosotros tenemos que dar continuamente un alumbrado, mantenerlo encendido constantemente. Vamos a ir a la siguiente, que nos va a llevar a Proverbios 20:27. Vamos a hablar de las lámparas. Ujú. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Gracias. Amén. Palabra de Dios. La lámpara de Jehová es el Amén. espíritu del hombre, que escudriña lo más profundo del corazón. Vean qué interesante. Aquí el Señor está diciéndonos que Él ha establecido en nosotros o ha hecho de nosotros una lámpara para el espíritu del hombre, que básicamente es el espíritu que hay de nosotros, el espíritu humano, ¿verdad? El que escudriña lo más profundo del corazón humano. Esto se ata mucho a lo que dice Primera de Corintios 2, para el que lo quiera leer a partir del 6 en adelante, en donde habla que el Espíritu lo escudriña todo, incluso, y ya refiriéndose al Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios escudriña todo, incluyendo lo más profundo de Dios, ¿verdad? Y habla también con relación a quién podrá instruirle, como diciendo, o sea, nosotros no, humanamente no podemos llegar a ese nivel de conocimiento si no es por el Espíritu. Pero acá la lámpara nos está haciendo un enfoque de que nosotros, básicamente, Dios nos ha hecho una lámpara a nosotros para el espíritu. Y el espíritu, el aceite, ¿verdad? Entonces, literalmente nosotros, cuando yo hablo de que tenemos que estar espiritualmente activos, me refiero a nuestro espíritu. Nuestro espíritu tiene que estar activo, nuestro espíritu tiene que estar en un propósito constante. Si volvemos al tema de que la lámpara tiene que estar llena del aceite y la lámpara es nuestro espíritu, el Espíritu Santo que habita en nuestro espíritu es el Espíritu Santo y Él es el aceite, Él es el que produce la luz en nosotros. Entonces, tenemos que tener esa conexión con el Espíritu Santo tan constante, tan a diario, ¿verdad? Y durante el día tan constante que podamos darle, producir luz de manera constante, no de manera intermitente. Vamos a ir a la siguiente, que es Apocalipsis 1:20. Ujú. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Dentro las palabras griegas y hebreas que se utilizan para describir lámparas, también están las que se usan para describir candelabros. Pero si podemos ver, los candelabros son lámparas, solamente que son lámparas más complejas, pero el funcionamiento de estas lámparas es el mismo, de estos candelabros es el mismo, es dar luz, ¿verdad? Vean qué interesante y cómo el Señor hace que estos candelabros básicamente representan a las 7 iglesias en Apocalipsis. Eso implica que nosotros como iglesia, como personas, como individuos también, estamos muy asociados, ¿verdad? A ser identificados como lámparas. Y es importante que vayamos entendiendo esto, porque a veces nosotros nos vemos, incluso la palabra habla de que somos vasijas de barro, ¿verdad? A veces nosotros perdemos de vista el significado de esto. Sí decimos, sí somos lámparas de barro, vasijas de barro, pero perdemos el significado realmente, la profundidad de la simbología que Dios está utilizando en su palabra, no solo para describirnos a nosotros, sino también para mostrarnos qué es el contenido que tiene que haber dentro de nosotros y cuál es el propósito de ese contenido. Y que nosotros a la luz de esto estemos checando
si estamos donde realmente, si estamos dando luz o no estamos dando luz, si estamos realmente teniendo el contenido que nos da propósito o no. Vamos a ir a la siguiente, que es el Salmo 18:28. Salmo 18, 20 me dijeron. Nada más baje 8 renglones más. Ah, bueno. Salmo 18, 28. Dice, tú, Señor, me das luz. Tú, Dios mío, alumbrarás mi oscuridad. Amén, amén. Vean qué hermoso. El Señor nos dice aquí literalmente, bueno, y de hecho en esta versión que yo tengo, dice, tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida. Tú, Dios mío, iluminas mis tinieblas. Nosotros no producimos la luz. Quiero que entendamos eso. La luz que aflora de nosotros es el producto de Dios en nosotros. Es Él el que mantiene nuestra lámpara encendida. ¿Ok? Ahora, Él es el que produce esa luz. Ahora, para que una lámpara se pueda mantener encendida, tiene que tener aceite, ¿verdad? Aceite, amén. Vean qué Amén. curioso, el aceite también proviene de Él. Nosotros somos solo el contenedor de todos los elementos que Él pone para producir esa luz. Y lo más hermoso de esto es que esa luz no es solo para nosotros. Literalmente ilumina nuestras tinieblas, pero ustedes a veces han estado, algunos de ustedes han estado en un cuarto oscuro en donde se enciende una candela. Esa candela da luz a todos los que están ahí. No importa qué tan grande es la habitación, las personas van a ver esa luz. Y esa luz, si va adelante, va a guiar a las personas, no importa cuán oscuro esté esa habitación. Y eso es una lección que nosotros tenemos que entender. El Señor es el que produce la luz en nosotros, pero nosotros tenemos que tener nuestra vasija llena de aceite para que esto suceda. Vamos a irnos y después vamos a hacer una referencia de nuevo a esta, pero vamos a irnos un momentito a Mateo 25:1 para ver este tema un poquito más a fondo. Dice, sucederá entonces con el reino de los cielos como lo que sucedió en una boda. 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. ¿Ok? Sigo. Literalmente, no, hasta ahí, No. eso lo es Ok. así, te agradezco. Ok, Ok. literalmente lo que estamos viendo es el reino de los cielos. El Señor está haciendo la comparación a lo que va a ocurrir cuando van a haber 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Si ustedes se dan cuenta, nosotros ahorita somos la novia, somos la iglesia, somos la novia. ¿Y en qué estado estamos? Estamos esperando al novio, ¿verdad? Ujú. Lo que a mí me encanta es ver cuando aquí dice tomaron sus lámparas. Significa de que, y esto es lo que a mí me hablaba el Señor, o sea, ¿cuántas personas hoy en la iglesia realmente están esperando al novio? ¿Cuántas personas hoy realmente están tomando sus lámparas? Porque como son lámparas de barro, uno solo las toma cuando las va a usar. Si no, ¿qué es lo que pasa? Las tenemos en una repisa o en algún lugar donde estén seguras y no se rompan. Pero solamente cuando vamos a usar las lámparas es que las vamos a tomar. Y estas novias se prepararon porque venía el novio y entonces iban a necesitar sus lámparas. Mi pregunta es, ¿estamos ahí como iglesia? ¿Estamos realmente anticipando la venida de nuestro Señor? Si yo pudiera hacer una encuesta aquí con todos ustedes para que me dijeran, ¿cuánto tiempo creen ustedes que va a tardar el Señor? Algunos me dirían, no lo sé, eso lo sabe Dios. Otros me dirían, solo el Señor sabe el día y la hora. Otros me dirían, probablemente no llegue a verlo yo. Otros me dirían, probablemente, ¿cómo se llama? Mis hijos tengan la oportunidad de verlo. Pero yo les voy a decir una cosa, ustedes saben que el Espíritu Santo sabe la temporada, sabe lo que está ocurriendo en el cielo y sabe lo que está ocurriendo en la tierra.
Ustedes saben que a través del Espíritu Santo nosotros podemos escudriñar lo más profundo del Señor, siempre y cuando el Espíritu Santo obviamente quiera revelárnoslo de acuerdo a nuestras capacidades y su deseo de revelar y ampliar nuestro entendimiento y conocimiento. Pero ustedes saben que tenemos una conexión directa al cielo en nosotros a través del Espíritu Santo. Y aunque el Señor no nos revele el día y la hora, realmente no hace falta, no es necesario. Nos puede dar la sensación, nos puede dar la intuición de saber qué tan cerca estamos, aunque no lleve fechas. Es como percibir lo cerca que está el Señor. Y después te das vuelta y empezás a ver lo que está pasando en el mundo y cómo ha venido cambiando el mundo en los últimos 20, 30 años para darnos cuenta de que el mundo en el que la mayoría de nosotros crecimos ya no existe y que ahora vivimos en un mundo que cada día está más confundido, más dolido, más engañado y que vemos a Satanás manifestarse ya con toda confianza por televisión, que las reglas del juego y de la moralidad están siendo totalmente destruidas. Ahora a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y si vamos a las escrituras, el Señor nos dice, vean, estas son señales, estas son advertencias. Estamos poniendo la atención a las advertencias, lo que decía tío Jorge ahora. Mucha gente lo que dice es, yo vengo oyendo desde que yo tenía 10 años, hace como 40 años, de que Jesús estaba por venir, no ha llegado. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Esa es la forma de pensar del ser humano. Su capacidad de entendimiento es muy, muy limitada. Entonces va a pensar en contexto de sus años, no en contexto de eternidad. ¿Y qué es lo que ocurre? Si nosotros podemos saber que ya prácticamente han pasado casi 6,000 años desde la creación de la tierra, de lo que nosotros conocemos como de la creación, ¿verdad? Ya casi han pasado 6,000 años. ¿Qué es lo que ocurre? Estamos acercándonos a una época diferente. Y si vemos el comportamiento de lo que ha venido pasando en la tierra en los últimos 100 años, podemos darnos cuenta de que este mundo está acelerándose tan rápido a una tecnología como no ha sucedido en 3,000 años. Y eso debería ser como una marca para que nosotros entendamos algo está sucediendo. Tal vez yo no lo pueda comprender, pero algo está sucediendo. Y eso debería llevarnos ¿a quién? A Él, para que le digamos, Señor, ayúdame a entender la hora en la que estamos. Ayúdame, quisiera entender cuál es el tiempo que nos queda. Quisiera poder percibir a través de tu Santo Espíritu si va a ser ahora o va a ser después. Les digo esto, ¿qué pasa si el Espíritu Santo les dice 100 años? La mayoría seguramente dice, no, hey, ya no voy a llegarlo a vivir, entonces seguro me voy a vivir mi vida normal. Otros dirían, bueno, hey, vamos a seguir dándole, ¿verdad? Porque al menos el Señor cambia de parecer. Como que si el Señor fuera a cambiar de parecer. El Señor ya tiene su día establecido. ¿Y qué pasa si no nos quedan 10 años? ¿Qué pasa si el rapto para cada uno de nosotros es pronto? Porque literalmente el Señor nos llama a ir a casa. Prácticamente morir en estos momentos sería un rapto. Y nadie sabe cuándo se va a ir. Nadie sabe, como la misma palabra nos dice, si mañana vamos a despertar. Entonces, realmente nosotros vivimos de tiempo prestado, pero no estamos viviendo con esa anticipación de la venida del Señor. Estamos viviéndolo. Para mí, la forma en cómo debemos vivir es sabiendo y entendiendo, número uno, que el Señor nos puede llamar en cualquier instante y que el tiempo que yo tengo aquí, ¿en qué lo estoy invirtiendo? ¿Cómo lo estoy invirtiendo? ¿Cómo lo estoy usando? ¿Lo estoy usando solo en mi agenda? ¿En las cosas que a mí me gustan? ¿En las cosas que me hacen feliz? ¿O lo estoy invirtiendo en Él para que Él sea el que guíe mis pasos y me diga qué es lo que Él quiere que yo haga? Lo estoy dedicando a Él, lo estoy trabajando con Él y para Él. Y no estoy diciendo de que ya con esto tenemos que ir a servir a una iglesia o que tenemos que ir a involucrarnos en alguna organización. No, estoy hablando de esa relación íntima
que nos da a nosotros una identidad espiritual real, viva, y que nos da un propósito en todo lo que hacemos. Pero para esto tenemos que entender de que realmente el tiempo que nos queda es corto, muy corto. La vasta mayoría no tiene una idea lo corto que nos queda el tiempo. Y se los voy a decir así. Una vez yo le pregunté al Señor, Señor, ¿cuánto tiempo nos queda? Y el Señor utilizó a una muchacha, estoy hablando del 2010, 2011, cuando yo le pregunté al Señor. Y el Señor utilizó a una muchacha que estaba tratando de descifrar la potencialidad de que el rapto se diera en cuestión de 5 años, porque eso eran sus cálculos matemáticos. Ahora todo el mundo hace cálculos pues con respecto a profecías y demás, los 70 años y que los 200 y que esto y lo otro. Entonces resulta que ella, en sus cálculos, según ella, el 2015 iba a ser el rapto. Y recuerdo que para el 2015 un montón hasta de iglesias empezaron a decir, en septiembre nos vamos. Y empezaron hasta a sacar panfletos diciendo, si usted se queda, esto es lo que tiene que hacer. Hasta dejando cosas para los que se quedaban, ¿verdad? Lo cual pues obviamente muy enternecedor porque ese es el amor por los que hasta se van a quedar. Pero el tema era que todos estaban apuntando a creer esa fecha. Yo no los juzgo porque realmente la fecha es irrelevante para mí, pero yo aprendí algo. Aprendí varias cosas. Número uno, no es acerca de la fecha, es acerca de lo que estamos haciendo nosotros. Es acerca de dónde está mi relación con Cristo. No es acerca de la fecha. ¿Qué tan fuerte, qué tan estrecho es el lazo que yo tengo con el Señor y el Espíritu Santo? De eso se trata la fecha realmente. Segundo, se trata de que realmente, y esto el Señor a mí me lo mostró a través de eso, porque aunque Él me decía, no es necesariamente, pasó el 2015 y todo el mundo aquí todavía, ¿verdad? Y el Señor me dijo, es que la fecha no se las voy a dar, pero es tan cerca que si yo te dijera, no lo creerías. Y eso, lo que sí les voy a decir que a mí me marcó con el 2015 fue lo siguiente. Yo me puse a pensar, mi lámpara está llena. ¿Realmente estoy anticipando al novio? ¿O me quedé dormido? Y verdaderamente el Señor de a partir de ahí puso un nivel de urgencia espiritual en mí por llegar a las personas a despertarlas para que no estén dormidas cuando empiecen a llegar y que ya empezaron a llegar las señales de que viene el novio. Entonces, iglesia, tienen sus lámparas en la mano, están listos, están preparados, están alertas, están despiertos. Y esto es una pregunta personal. Yo me las hice y yo a la luz de esa lámpara me di cuenta lo mal que yo estaba espiritualmente. Me desenmascaré a mí mismo y cuando yo me vi, yo dije, jamás, no estoy listo. Es más, el Señor hubiera venido y ni me doy cuenta. Y yo creía que sí. Ahí fue donde yo empecé a dejar de creer en lo que yo pensaba y yo sentía y le pedí discernimiento al Espíritu Santo y entendí lo estricta que es mi dependencia con el Espíritu Santo, porque yo soy muy fácil de ser engañado y distraído. Entonces, donde yo entendí eso, dije, mi dependencia es total y absoluta con el Espíritu Santo. Y a partir de ese día, tengo mi lámpara en mis manos y le estoy constantemente abasteciendo de aceite, tenerla, ojalá que esté mi copa rebosando, como dice Salmo 23, y que esté encendida. Es difícil la batalla, mis hermanos, pero no es imposible. Y es más, mucho de la batalla es del Señor. Nosotros solo nos corresponde tener la lámpara en nuestras manos. Vamos a ir a la siguiente escritura donde vamos a empezar a ver el tema del aceite. Me encantó esta foto, me llenó de frescura, no sé, hay algo con el tema del aceite que es hermoso y verdaderamente me encantó, por eso la puse ahí. Vamos a Éxodo 35:14. Cita. Adri, creo que tienes la cita. Sí, dice, ay Dios, espérenme, es que no encuentro los anteojos. Dice, el candelero 35:14, ¿verdad? El candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas
y el aceite para el alumbrado. Ok, thank you. También el candelabro para el alumbrado con sus utensilios y sus lámparas y el aceite para el alumbrado. Algo que a mí me encanta de esto es que, y ahorita lo vamos a ver, de hecho en la palabra, el aceite sirve varios propósitos y todos son muy solemnes, son muy, no encuentro la palabra, pero son muy importantes. En este caso estamos hablando de que obviamente el aceite se usa para alumbrar, ¿ok? Para ese propósito de alumbrar. Pero vamos a ver que también tiene otro propósito. Y recordemos, estamos hablando de que en la figura el Espíritu Santo funge como el aceite. Vamos a ir a la siguiente, que es Éxodo 27:7. Yo otra vez, Adelante. permítame un segundo. Lo tienes en pantalla por si quieres leerlo ahí. Y las varas se meterían por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados ¿Estás del segura de que es altar. 27:7? Sí, 27:7, Éxodo. Ajá. Sí, eso dice, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Puede ser que entonces el que se equivocó fui yo. Denme un segundo. Nada más ¿Ok? voy a corroborar bien rápido. Perdón, era 29:7. Ok. 29:7. Yo ahora lo corrijo. Dice, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Gracias, amor. Ok. Ok, vemos cómo el aceite en esta escritura, de nuevo, es Éxodo 29:7. Yo después lo corrijo, pero podemos ver cómo se utiliza para ungir, ¿verdad? Inclusive hemos visto en escrituras cómo los reyes eran ungidos con aceite para literalmente consagrarlos como los reyes, como los líderes, ¿verdad? De Israel. Entonces, hay un aspecto de esa unción, de esa cobertura de aceite, de esa protección que el aceite da. Por ejemplo, unges mi cabeza con aceite. Veíamos en anteriores sábados que a las ovejas, cuando los pastores quieren protegerlas, ¿verdad? De las mosquitas que a veces ponen sus huevecillos, ya sea en las orejas o en las narices, cuando estas quedan atrapadas en los cuernos por algunos arbustos, o lo que hacen es derraman aceite sobre sus cabezas, mojan aceite sobre sus cabezas, y esto repelen a estas moscas que pueden, ¿cómo se llama? Eh, verdaderamente generar problemas a estos animalitos que terminan hasta golpeándose su cabeza a morir inclusive contra rocas porque no soportan, ¿verdad? Lo que estas larvas hacen en sus cabezas. Y el aceite viene a generar una capa de protección y de cobertura sobre esa cabeza de ese animalito. Es increíble ver cómo el Señor hace una, eh, una ilustración de cómo inclusive, sí, correctamente, tía Leti, David, el rey David, se le ungió con aceite, ¿verdad? Es esa cobertura, es esa protección, esa cobertura, es esa separación, esa unción que Dios da, que verdaderamente nos distingue, ¿verdad? De una naturalidad tradicional humana, por decirlo así, porque una cosa es la persona hablando y otra cosa es el Espíritu Santo dando su unción cuando la persona habla.
Y esto es importante que lo entendamos, iglesia. Nosotros necesitamos ese aceite, no solo para alumbrar, sino por la unción que derrama sobre nosotros. Porque verdaderamente nos aparta, nos protege, nos cubre, nos bendice. Y es indispensable que nosotros no solamente tengamos nuestra lámpara llena de aceite, ojalá que esté rebosando, como dice el Salmo 23. Vamos a Levíticos 21, 10, 12. Pues dice, el sumo sacerdote tiene el rango más alto de todos los sacerdotes. El aceite de la unción fue derramado sobre su cabeza y él fue ordenado para que lleve las vestiduras sacerdotales. Nunca debe tener el cabello despeinado ni rasgar sus vestiduras. No debe contaminarse a sí mismo al acercarse a un cadáver. No se le permite hacerse ceremonialmente impuro ni aun por su padre o su madre. No deberá contaminar el santuario de su Dios al dejarlo para atender a un muerto, porque fue hecho santo mediante el aceite de la unción de su Dios. Yo soy el Señor. Amén. Ya Leti nos hacía una pregunta, si el aceite tenía vencimientos, si caduca, y no caduca. Obviamente, al ser un producto natural, puede variar un poquito su sabor, pero no tiene vencimiento. La pureza del aceite, obviamente, depende también de su manipulación, ¿verdad? Pero un aceite que es puro, usted lo puede dejar en una vasija por miles de años y va a seguir siendo aceite. No va a haber ningún problema. Y es un bello ejemplo, ¿verdad? De que no cambia, de que literalmente su estado no se descompone, su pureza se permanece, ¿verdad? Usted puede usar aceites por años de años y van a seguir siendo aceites. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción. Aquí vemos literalmente en esta escritura ese ritual, ¿verdad? En donde la persona es consagrada para llevar las vestiduras. Y inclusive a Aarón, ¿cómo se llama? También Moisés le tiraba aceite para ungirlo, para protegerlo, ¿verdad? Para, ¿cómo se llama? Para que esta persona no tuviera contaminación, ¿verdad? Y pudiera ingresar, ¿cómo se llama? Al templo sin ningún problema. Literalmente, vean qué interesante, nos da acceso a Dios. El aceite acá daba acceso a Dios, daba acceso al santuario. Es una consagración que se da, ¿verdad? Del aceite de la unción. Y nosotros, imagínense, nosotros ya no tenemos que pasar por el ritual de tirárnoslo encima, lo tenemos dentro, lo tenemos en nuestro corazón, es hermoso lo que el Señor ha hecho con nosotros a partir de la cruz. Vamos ahora a 2 Samuel 22, 29. Oh Señor, tú eres mi lámpara, el Señor ilumina mi oscuridad. Amén. De nuevo, volvemos otra vez al hecho de que Él es nuestra lámpara, Él es nuestra luz, Él es el que alumbra mis tinieblas. Él ha hecho que nosotros tengamos algo diferente, que nosotros ahora en Él seamos diferentes, que ahora en Él nosotros podamos dar luz, porque antes literalmente solo éramos tinieblas. Lo normal en nosotros son las tinieblas, eso es lo normal. Por eso yo no puedo juzgar a nadie, porque si yo elimino el factor Dios de mi vida, vuelvo a la oscuridad. Así de sencillo. Si yo dejo de buscar al Señor, si yo dejo de orar, si yo dejo de establecer ese vínculo, esa conexión constante con el Señor, literalmente yo me caigo. Literalmente yo regreso a la oscuridad. Por eso es mi dependencia y mi necesidad de que mi vasija, de que mi lámpara esté llena y que esté llena de Él y no de mí. Vamos a la siguiente. Salmo 119, 105. Adelante, tío Jorge. Ok, leo de la Nueva Versión Internacional. Dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Qué hermoso que el Señor también hace una distinción de que la lámpara, ¿verdad? Es ¿cómo se llama? Su palabra.
Vean qué interesante. Si el Espíritu Santo es el aceite y nuestra palabra, la palabra de Dios, ¿verdad? La que Él nos ha dado a nosotros, es también una lámpara. La combinación de los dos hace luz. Entonces, no podemos tener una lámpara sin aceite, porque una lámpara sin aceite no da luz. Pero si tenemos la combinación de ambos, si nosotros vamos a la palabra y le pedimos al Espíritu Santo, muéstrame, Señor, quiero sentirte, quiero leer esto, pero no quiero leerlo con mis ojos, quiero leerlo con tus ojos. Quiero que tú seas el que me explique, el que me enseñe, el que me eduque. Lo que vamos a tener es revelación. Y lo hermoso de esto es que literalmente se convierte en luz para nuestro camino. Nosotros tenemos que entender la magnitud de nuestra necesidad, no solamente del Señor, ¿verdad? De su presencia, del Espíritu Santo, esa interacción con el Espíritu Santo y de su palabra. Son herramientas que Dios nos está dejando para que nosotros podamos ya no andar en oscuridad. Y les voy a decir algo, la gente no entiende lo que es oscuridad hasta que ve la luz, hasta que habita en la luz. Es entonces cuando verdaderamente desenmascaramos lo que realmente es oscuro. Si no estamos viendo en la luz de Dios, no hay garantía de que estemos siendo engañados y no nos hayamos dado cuenta. Se los aseguro. Vamos a irnos ahora. No sé si tienes, tío Jorge, algún comentario. Sí, de lo que representa realmente la función de ungir. Cuando se ungía con aceite, era separar a alguien o inclusive utensilios para el Señor. Como consagrados. Sí, exactamente, se consagraba un sacerdote, un rey, se consagraban utensilios del templo, se ungían con aceite para separarlos, consagrarlos para Dios y para el uso de Dios. Esa era la función del aceite en el que se usaba cuando se ungía a alguien o se ungía a algo para Dios, la función era consagrarlo para Dios. Y bien, qué interesante con respecto a eso, el factor consagración, separación. Consagrar significa que usted literalmente ya no puede utilizar esos utensilios para nada más, solo para eso, ¿verdad? Exacto. Entonces, si el Señor nos está consagrando a nosotros a través del aceite que está poniendo en nosotros como lámparas, significa que nosotros tenemos que servir un propósito específico, y es un propósito alto, no es un propósito mundano, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el mundo? Es todo lo que está opuesto a Dios. No significa que no, a ver, todos ya sabemos, vivimos en este mundo, pero podemos vivir en este mundo consagrados a Dios. Él lo hizo, Jesús mismo lo hizo. Jesús mismo caminó en esta tierra, literalmente consagrado a Dios, y aunque fue humano, hombre, ¿verdad? Porque muchos dicen, pero es que Jesús era Jesús. Créame que si Dios pensó, voy a ir en forma de ser humano, no era con privilegios. Era pasar los mismos sufrimientos que nosotros, era pasar las mismas necesidades que nosotros, era vivir el mismo contexto para que nadie diga, es que Él era Jesús, es que Él era Dios. ¿Ok? A Él no le dolió la cruz, porque seguramente Él era Dios. No. Él inclusive en su muerte en la cruz se separó de Dios. Por eso Él dijo, ¿por qué me has abandonado? Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque hubo una separación de la divinidad de Jesús en la imagen de Dios y Jesús en su hombre, porque Él acarrió todos nuestros pecados. Él se convirtió en pecado y murió en la forma más terrible y más condenatoria y más humillante que existía en la época. Para que nosotros ahora vengamos a decir, sí, es que Él era Jesús. Les digo algo, la persona que dice eso no conoce a Jesús. Y no digo que no lo conoce, tal vez que no haya venido hacia el Señor. Digo que no lo conoce como persona, no ha tenido el suficiente tiempo
para orar, para dedicarse a buscar la presencia de Dios y realmente saber de quién está hablando. Porque si realmente conociera a Jesús, no puede decir eso. No puede decir eso. Y ¿saben qué es lo más hermoso? El valor de lo que esto da. Si nosotros estamos siendo consagrados, si nosotros estamos siendo llamados, apartados del mundo, si sois del Espíritu, vivid por el Espíritu, dice la palabra. El Señor nos está diciendo que la forma de lograr esto, la forma de lograr ser consagrados y apartados del mundo, no es una vasija sola y en seco, es una vasija llena de aceite. Porque es el aceite el que nos consagra, porque es el aceite el que nos aparta, es el aceite el que hace el trabajo, es el aceite el que hace que nosotros podamos ser diferentes y representar una función del reino de los cielos aquí en la tierra y ya. Así que tenemos que ver que la función del aceite y la función de la lámpara son muy importantes y es una simbología que Dios está utilizando con nosotros. Ahora vamos a irnos a la siguiente. Vamos a ir a la hermosa historia de las vírgenes, sus lámparas y el aceite. Yo no he encontrado, aunque sí encontré otra, que es la que va a seguir, ya tengo hasta el siguiente mensaje, spoiler alert, pero vamos a ver esto, las vírgenes y sus lámparas de aceite. Quiero, ¿cómo se llama? Antes de entrar en el tema, quiero que leamos la escritura. Creo que la tenemos, dame un segundo para ver si está por aquí. Vamos a ver. Era Mateo 25. Yo no la puse como tal, pero yo la tengo aquí. ¿Alguien quiere leerla? ¿La pueden ver? ¿Se puede ver o se ve solamente la presentación? Yo se la ve. leo. Bueno, a ver, Adelante, dale. ¿cuál es? Desde el 25. Sí, leámosla toda. Bueno, dice, en el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió en una boda. Cuando ya era de noche, 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 responsables. Las 5 descuidadas no llevaron aceite suficiente, pero las 5 responsables llevaron aceite para llenar sus lámparas. De nuevo, como el novio tardó mucho en llegar, a las 10 muchachas les dio sueño y se durmieron. Como a la medianoche se oyeron gritos: ¡Ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 muchachas descuidadas dijeron a las responsables: compartan con nosotras el aceite que ustedes traen porque nuestras lámparas se están apagando. Las 5 responsables contestaron: no tenemos bastante aceite para darles, también a ustedes. Es mejor que vayan a comprarlo. Mientras las 5 muchachas descuidadas fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las 5 muchachas responsables entraron con él a la fiesta de bodas y la puerta se cerró. Cuando las 5 descuidadas volvieron, encontraron todo cerrado y gritaron: Señor, Señor, ábranos la puerta. Pero el novio les contestó: no sé quiénes son ustedes, no las conozco. ¿Hasta ahí? ¿Está bien? Ok, algo que quiero recalcar y resaltar con esta hermosa historia es lo siguiente. Vean, número 1, la escritura dice que era tarde, ¿verdad? De hecho, las novias, veamos aquí, cuando ya era de noche, las muchachas tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Era tarde, era de noche. 10 novias, que es la iglesia, 5 que eran descuidadas y 5 que eran responsables. ¿Cuál era el factor que diferenciaba a ambas? Ambas tenían sus lámparas y las tomaron. Pero ojo, había un factor
diferenciador entre ellas, y era que a unas les faltaba el aceite. Otro factor es que el novio tardaba. Veamos, díganme una cosa, y díganme si no se les parece a la época en la que estamos ahorita. ¿Es tarde en la noche? ¿En qué sentido? Bueno, de que la vasta mayoría de las personas está dormida. No todos están con la lámpara en la mano, ¿verdad? No todos están con buen aceite. El novio se está tardando, por lo menos en nuestra perspectiva. Las novias están durmiendo, o se durmieron en este caso. Hoy podemos decir que la iglesia en su vasta mayoría está dormida, porque no es como que todos están realmente pendientes del novio. Y hay una escritura que el Señor me decía, muchos me dirán Señor con sus labios, pero realmente no me adoran, no caminan conmigo, no me conocen. Se pueden saber las escrituras, pero hasta el diablo se las sabe. Es que hay una enorme diferencia en que yo hasta hable Biblia y realmente conozca de quién estoy hablando, tenga una relación estrecha, íntima, de amor y de amistad y de padre e hijo con mi Señor, al punto de que yo lo conozco y que confío en Él a ciegas, porque sé quién es Él. Entonces no temo, vivo en tranquilidad, vivo en esperanza, y no significa que no tengo problemas, simplemente significa que mis problemas no me determinan, me determina Él. Las novias se durmieron. Como a la medianoche se oyeron los gritos, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Ya están los gritos. Iglesia, ya se están dando los gritos que nos está diciendo que ya viene el novio. Y si hay alguien aquí que no se ha dado cuenta, pues le tengo noticias con todo el amor del mundo. Ya se están dando los gritos. Se han venido dando por más de 5 años, mucho más de 5 años. Lo que pasa es que el Señor no hace las cosas en nuestro tiempo, Él las hace en su tiempo, y su tiempo es muy diferente al nuestro. Nosotros cuando nos dicen una alarma, esperamos de que las cosas pasen de manera inmediata, pero el Señor no funciona así, y nosotros no podemos exigirle a Él que funcione como nosotros creemos que debería funcionar, solo para que entonces cumpla nuestra expectativa. Más bien nosotros lo que tenemos que hacer es entender los tiempos de Dios, entender, vean la profecía de Jesús, la profecía de Jesús se hizo desde Adán y Eva. Y vean todos los años que pasaron hasta que se cumplió esa profecía. Y la profecía original fue el mismo Señor diciéndole a ellos, de la mujer vendrá la simiente. Entonces, tenemos que entender que el Señor ahorita está dando muchos gritos de que ya viene el novio. Hay visiones, profecías, hay sueños, hay un montón de cosas que están pasando que deberían darnos a entender la hora en la que estamos. Deberíamos comprender lo que está pasando. Jerry, Sí, adelante. perdón, una consulta. Dime. Cuando hablamos de lo que está pasando, van a disculpar la consulta, pero No, a veces dentro del día a día de uno, Jerry, ¿a qué te referís con esas cosas que están pasando exactamente para ver si logro entender? De hecho, es una de las cosas que, y yo creo que nos refuerza, Tiana, el tema de precisamente, estamos pensando, Juanca, en incluir una sección de eso, de los temas de cómo nosotros podemos empezar a interpretar lo que está ocurriendo en el mundo desde una perspectiva bíblica, de tratar de entender los tiempos, porque Apocalipsis a veces utiliza muchas figuras que a veces son un poco difíciles de entender, ¿verdad? Y mucha gente por eso ni le gusta Apocalipsis, porque pues no entiendo nada, ¿verdad? Pero, Sí, por es que ejemplo, el tema te lo digo precisamente, Jerry, perdón por eso, porque muchas veces en nuestro día a día usted escucha personas regularmente mayores
Decir, es que todo esto está escrito y ya el tiempo viene. Y yo me quedo pensando, vamos, estando yo en mi trabajo, en diferentes casas, yo me quedo, Dios mío, pero no estoy entendiendo, o sea, todo el tiempo escucho lo mismo en diferentes ubicaciones, ya estamos en el tiempo, pero precisamente cómo logro yo identificar esas señales, cuál es lo correcto, cuál es la forma correcta en que Juan Carlos tiene que interpretar en base a las escrituras, eso precisamente que vos estás hablando, Jerry, y No, es perfecto. precisamente esa preparación que yo como persona tengo que tener precisamente para ese momento. Perfecto. No, no. Ve, ese tema, o sea, si nos pusiéramos a hablar de ese tema, Juan Carlos, se nos va toda la noche. Entonces, lo que vamos a hacer es que vos y yo vamos a setear un tiempo aparte en donde vamos a hablar de este tema, vamos a hablar más a fondo, en donde vamos a hablar algunas cosas importantes. Incluso si hay personas que quieren también participar, podemos hacer una reunión aparte en donde podemos hablar más a fondo de los eventos que están aconteciendo, que nos pueden dar una idea en el contexto bíblico. Esto realmente nos está acercando. Está aquí. ¿Ves? Entonces, para eso tendríamos que utilizar una reunión aparte para poder realmente contextualizar bien, para poder hablar de los eventos que están pasando. Pero sí te voy a decir una cosa. Lo primero y lo más importante es el discernimiento espiritual. Es que le pidas al Señor que te muestre, que te abra los ojos, que te enseñe, porque yo lo que aprendí, lo aprendí por el Espíritu Santo. Lo que he aprendido ha sido por la guía del Espíritu Santo. Entonces, definitivamente para mí hubo un momento de día y de noche cuando yo pasé de la oscuridad a la luz y empecé a entender lo que el Espíritu Santo me estaba mostrando. Pero definitivamente vamos a incluir un tiempo para que podamos explorar esto y precisamente educarnos nosotros de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando a la luz de la palabra también. Tío Jorge, adelante. Perdón, el grupo se va a llamar Ajá, que es Andrea, Jerry, Ana y Jorge. Andrea me dijo lo mismo, que ella quería como en la semana, el jueves o ahí, reunirnos y que Juan Carlos va a ser uno de los invitados principales. Sí, Entonces sí, ya va a está venir el bien, grupo de la J, Juan Carlos. de la J. Sí, entonces sería Fenomenal, otro J. fenomenal. Pero va a ser Andrea, Jorge, Andrea, Jorge, Jerry y Ana. Ok. Dos A y dos Jotas. Y de nuevo, los que quieran, Yo soy Rosa. ¿cómo se llama? Ver esto también, por favor, con mucho gusto, nada más se contactan con nosotros y con mucho gusto, porque yo sí siento de que el estar alerta, y lo vamos a ver ahorita, esto es parte de, ¿verdad? Estar desconociendo, y yo te entiendo completamente, precisamente por eso es que traemos el tema a colación. De hecho, antes inclusive Yo también de entiendo. empezar, inclusive antes de empezar el tema, esta noche estábamos hablando, tío Jorge y yo he venido sintiendo esto en el espíritu, y yo le decía, tío Jorge, necesitamos verdaderamente traer el tema al grupo, y verdaderamente, ¿cómo se llama? Hasta tío Jorge me dijo, tía Ana me dijo, yo también lo sentí, entonces definitivamente lo vamos a incorporar. ¿Tenías algo, tío Jorge? Adelante. Sí, nada más para tal vez no contestar completamente lo que Juan Carlos está preguntando, pero para nosotros ahora el aceite, o el Espíritu Santo viene a representar ese aceite con que se ungía, con que se separaba todo para Dios, con que se alumbraba todo. Ahora es el Espíritu el que nos guía, es el Espíritu el que alumbra nuestras vidas. Y cómo se llama, no es que se deje usar ya el aceite para ungir, pero una función de lo que era el aceite en ese tiempo viene a ser ahora el Espíritu Santo. Y como vos dijiste, meternos a hablar del Espíritu Santo, pues lleva tiempo, ¿verdad? Es algo que yo diría que cada uno tiene que experimentar en la búsqueda de Dios personal, como me pasó a mí, le ha pasado a Ana y a muchos de nosotros. Es muy difícil decir quién es el Espíritu Santo, cómo actúa el Espíritu Santo. La palabra nos da ciertas señales, ¿verdad?, acerca de esto, pero es algo que donde uno personalmente recibe ese camino
que Dios pone en nosotros, que es el Espíritu Santo, para que nos guíe, para que nos alumbre, para que nos ilumine y nos discierna muchas cosas en nuestras vidas. Pero sí, yo creo que es algo bastante personal. Sí, y perdón, hay algo importante que eso también nosotros tenemos que repartir las noticias al día, porque la Biblia va al puro día. No va al día del mundo, va al día de nosotros los cristianos. Entonces, o los nacidos de nuevo, o los hijos de Dios, o los que tienen aceite, lo que sea, como nos quieran nombrar, o los que, espera, Apartados. o apartados, Ungidos. ¿cómo es? Otra palabra. Los que ungidos. ¿Consagrados? Consagrados, Bueno, ungidos. sí. No, ya sé cuál es el que estás pensando. Sí, El sí, en el remanente. mundo. ¿Ah? El remanente. El remanente. Remanente. Sí, entonces, muy importante es porque Brian tiene cualquier cantidad de noticias que yo me quedo, Vamos pero a hacer entonces un... las voy confirmando y digo, sí, ahí va, ahí va. Es que es precisamente ese el detalle, digamos, como día a día, como dicen ustedes, hay demasiada noticia, hay demasiadas situaciones que están pasando. El tema es cómo yo interpretar correctamente qué es realmente lo que está pasando, o si simplemente, disculpen la palabra, son puras habladas de que estos son los tiempos de que no vienen o sí vienen, y entonces yo al final me quedo pensando, Dios mío, ¿a qué le hago caso? Y como dice don Jorge, el tema del Espíritu Santo, y yo se lo digo a mi esposa, mi amor, es que a mí todavía nadie me ha llegado a tocar la puerta ni me ha hablado, o sea, yo todavía no estoy en ese nivel, pero a mí sí me preocupa, por ejemplo, el tratar de llegar a estar preparado para el momento indicado, porque tampoco quiero caer en manos de personas que no dan realmente esa guía y que no son personas que tengan la palabra correcta para darme a Juan Carlos la guía de lo que viene o no viene. Porque como estamos tan bombardeados, bueno, yo no manejo redes sociales, pero estamos tan bombardeados todos los días con información que yo no quiero cometer ese error. Y yo le digo a Yancy, es que mi amor, yo no quiero tampoco andar de puerta en puerta y al final todo el mundo me engaña. Nadie me está diciendo la verdad porque eso es como una reunión de abogados. Todos tienen versiones diferentes de la palabra. Y no, tenemos que tener lo correcto. Sí, me recuerdas a mí, y tiene toda la razón, toda la razón. Digamos, por ejemplo, ahora ya no se pueden escuchar noticias. La mayoría de noticias están falsas, no se puede. Yo no escucho noticias. Yo escucho nada más lo que viene, los meteoritos que se están viniendo para la Tierra, que hay uno que cayó en Marte. O sea, yo empiezo a escuchar esas cosas que vienen y están, ¿cómo se llama? La NASA está ¿cómo se llama? Ay, se me dan palabras. La NASA está ¿cómo es? La NASA que todos los días ellos están chequeando dónde va el meteorito, dónde va, cuánto va. O sea, y hay un meteorito que dicen que viene para la Tierra. Estamos orando para que no caiga a la Tierra, porque si cae es un tortón, ¿verdad? Pero hay un montón de cosas que pueden pasar y de una vez les digo, hasta el 27 tenemos noticias de que puede pasar algo muy fuerte, ¿verdad? Vamos a hacer esto. A ver, Jerry, disculpe, quería compartirle esto porque me pareció muy linda esta escritura. Dice, me gustó mucho, dice, la muchacha, dice, 5 de ellas eran necias y las otras 5 eran sabias. 5 eran necias y las otras eran sabias. Qué importante porque está dividido el necio y el sabio. Sí, yo utilicé el descuidado irresponsable porque me pareció diferente, pero necias y sabias es ¿cómo se llama? La otra versión. Pero aquí la diferencia es el aceite, es lo que está haciendo la diferencia. Y digamos, para cerrar el tema ahorita con Juanca, para ¿cómo se llama? El
el tema del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una exploración personal y ahorita lo vamos a ver. No te aflijas ni te desesperes. Tienes que tener paciencia y confiar en Dios. Pero eso sí, mantenga su lámpara encendida. A usted lo único que le corresponde es eso. Usted confíe en Dios, usted búsquelo a Él y Él se va a encargar en su tiempo de instruirlo, de hablarle y de manifestarse en su vida en la forma en la que Él, solamente Él sabe que usted va a entender. Porque es tan especial y tan íntimo, tan increíble, que solo Dios sabe la forma en la que uno va a captar el mensaje. Y vas a saber que es Él, porque viene acompañado de paz, de tranquilidad, de alegría, de fe, de certeza. O sea, viene con todo un combo que va a hacer que tu fe explote de alegría. Así que, por ese lado, tranquilo, vamos despacito porque urge. Y créeme que no es importante. O sea, todo lo que estamos hablando ahorita en cuanto al final de los tiempos, es importante saberlo, pero no es determinante para tu fe. Tu fe está en Cristo y eso es lo más importante. Eso es lo único que necesitas saber para que empecemos a caminar en la dirección correcta. Y lo demás, el Señor es el que se va a encargar. Bien lo dice la palabra donde dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Este conocimiento y este entendimiento de los tiempos es añadidura. Pero sí es una añadidura que nos va a dar una identidad con respecto a la hora, porque sí te voy a decir algo, no es lo mismo que te digan, mira Juanca, tenés una reunión a las 7 de la noche, a que te digan que tenés una dentro de 15 días. Obviamente, si tenés tiempo, vas a planificar con tiempo, vas a acomodar tu calendario y todo, pero si tenés una inmediata, o sea, de manera rápida, de manera abrupta, obviamente hay menos tiempo de preparación, entonces tus prioridades van a cambiar. Pero todo eso va a ser el Espíritu Santo hablando y por eso vamos a propiciar. De hecho, yo creo que la confirmación está más que dada de que necesitamos verdaderamente abordar estos temas y llevarnos en una dirección en la que ¿quién va a ser el que nos va a hablar? Va a ser el Espíritu Santo. Va a ser el Espíritu Santo el que nos va a guiar. Vamos a orar para que sea Él el que nos diga qué temas, para que sea Él el que nos diga cómo interpretar, cómo ver, porque al final, sí, y coincido totalmente con Juan Carlos, fue una de las razones por las que yo decidí ir a la fuente, ir a Él directamente. Porque la gente utilizaba las mismas escrituras y discutía puntos de vista diferentes. Y después el Señor me explicó por qué pasa eso, pero eso es otro tema. Lo más importante que vamos a hacer aquí es entender, en el caso, digamos, del tema de la hora en la que estamos, definitivamente sí se están dando señales, sí se están dando llamados, el novio viene, los vamos a ver con tiempo y con calma. Podemos ver, y es más, una de las formas en las que podemos darnos cuenta de cómo han cambiado las cosas es, por ejemplo, los tiempos. Cómo la gente se ha vuelto insensible, cómo se ha vuelto déspota, cómo se ha vuelto fría, de hecho en la Biblia nos dice que al final de los tiempos el corazón de la gente se va a enfriar, ¿verdad? Y cómo podemos ver eso en las calles, que la gente se pelea y hasta mata por un enojo. Hay cosas que siguen estando presentes de todas las épocas, pero yo creo que algo que la gente de más de 20 años puede darse cuenta es cómo la humanidad verdaderamente está decayendo en su moralidad, tanto así que ya lo que antes para nosotros era un estándar moral, ya ahora más bien es un estándar de odio, de intolerancia, y están echando por fuera todo lo que Dios ha marcado como lo bueno y lo malo, y ahora están abriendo nuevas reglas de juego. Entonces todo eso nos ayuda a entender de que verdaderamente vamos en un declive como sociedades, como humanidad. Adelante, Juan Carlos, tenías una pregunta. Hola, buenas noches. No, ese no es Juanca, soy yo, Yancy. ¿Cómo están? Adelante, Jancito, Un bienvenido. abrazo para todos. No, era agregar un poquito a lo que lo que se ha estado conversando. Y ya lo dijiste, o sea, la Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y vuelvo al mismo tema, ¿verdad? Que siempre defiendo. Por eso es que no podemos vivir una religión. Tenemos que tener una relación con Dios para que sea el Espíritu Santo quien nos traiga la rema, o sea, la revelación de la palabra, porque la palabra puede ser interpretada de muchas maneras.
De hecho, por eso es que el día de hoy existen tantas religiones, porque las religiones fueron creadas, ¿verdad? Suena tal vez a lo que voy a decir, pero es una realidad. Las religiones fueron creadas a conveniencia, ¿verdad? Y al final cada quien decide a cuál religión pertenece según su propio criterio. A mí me pasó lo mismo, fui una persona muy religiosa durante muchos años, pero se mantenía siempre como el mismo patrón, hasta que un día decidí tener una relación con Dios de manera muy personal y yo le dije a Dios, Dios, yo quiero conocerte, o sea, quiero saber qué es mantener una comunicación real contigo, porque yo no quiero que sean los demás que me enseñen, si bien es cierto, hay personas que uno lo pueden orientar, la mejor guía que puede tener cualquier ser humano es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir si estás en lo correcto o en lo incorrecto, si debes caminar por ahí o si debes de cruzar la calle, si debes detenerte, si debes avanzar. Así es como funciona esto. Un abrazo, eso era lo que quería decir. Totalmente de acuerdo contigo, lo viví en carne propia. La transformación de mi vida no ocurrió debido a una iglesia de nuevo, y curiosamente ayer estaba viendo con mi esposa un tema de estos, donde una pastora está hablando acerca le están preguntando de cómo hacen para tener el avivamiento, cuándo empezó el avivamiento en su iglesia. Y ella llega y dice, el avivamiento empezó en el 2015. Y le dicen, ok, ¿cuál fue el factor que trajo ese avivamiento a tu iglesia? Y le dice la desesperación de que hacíamos lo mismo y que no veíamos a Dios, de que hacíamos lo mismo y que realmente nos cansamos de vivir en lo ordinario y de que necesitábamos verdaderamente ver a Dios en moverse y manifestarse. Y fue cuando dijeron, ¿y cómo lo hicieron? Bueno, perseguimos a Jesús en oración y lo perseguimos hasta que se manifieste. Y ahora no lo soltamos. Y ahora oramos y oramos y oramos y la cultura es de oración. La cultura es de su presencia. Propiciamos su presencia, buscamos su presencia y nos aferramos a su presencia. Y el tema de la presencia para muchas personas es como, porque no lo han experimentado. Pero les voy a decir Jerry, algo. Sí, perdón, es que qué importante y qué bueno que mencionaste esto de la presencia, ¿verdad? Para mucha gente, para muchas personas, la presencia es incluso hasta aburrida, ¿verdad? Es como monótona. O sea, si la gente supiera lo maravilloso, lo extraordinario que es vivir en la presencia de Dios, y no es porque yo sea súper espiritual, ¿no? Todos los días tengo que trabajar en mi vida para buscar la presencia de Dios, pero si las personas pudieran experimentar lo que es realmente estar en la presencia de Dios, es que, o sea, yo a veces no sé ni cómo explicar, yo digo, Dios es tan real como que si usted está cocinando, converse con Él, si usted está lavando, converse con Dios, si usted está limpiando, converse con Dios, nos han enseñado que usted tiene que apartarse, no es que está mal, pero usted puede tener esa comunión con Dios en todo momento, ¿verdad? Pero total, nos enseñaron una religión, no nos enseñaron a tener una relación con Dios. Y total. eso es lo que yo le digo a la gente, Dios no necesita que usted venga con oraciones escritas, o sea, Dios ya sabe lo que sentimos y pensamos porque Él nos creó. Amén. Simplemente llegar ante Él y decirle, Señor, tú sabes que hoy me siento así, pero quiero compartirlo contigo, me gustaría que me guiaras, que me orientes, que me digas si estoy bien o estoy mal, o Señor, hoy no tengo ganas de hablar, me siento mal, porque somos humanos con emociones y sentimientos, ¿verdad? Ese es Dios. Dios está esperando que nosotros lleguemos y la única manera en que no podamos ser confundidos es buscando su presencia. Jerry, la Biblia se la puede leer uno y se la puede aprender de memoria, pero si usted no tiene una relación con Dios, llegarán personas que van a hacer sus interpretaciones y pueden hasta confundirlo a uno. Por eso lo importante de mantener esa relación con el Espíritu Santo. Aleluya, gracias, Yancy. O sea, ¿saben qué es lo lindo de estar en el Espíritu? Que el que habla es el Espíritu Santo, no importa quién esté hablando, es el Espíritu Santo. Y Yancy acaba de hablar en nombre del Espíritu Santo porque lo que está diciendo ella es lo que el Señor me ha enseñado a mí. Y ¿saben qué es lo lindo? A veces uno, en el caso de esta pastora dijo, le decían, ¿cómo desde el 2015 ustedes han permanecido en avivamiento? Ella dijo, vean, la iglesia es importante. Lo que hacemos en la iglesia es importante, pero en el momento en el que sustituimos al Espíritu Santo por las actividades de la iglesia, ya está. En el momento en el que nosotros dejamos al Espíritu Santo de lado, se acabó, porque el que hace el milagro es el Espíritu Santo. Y el avivamiento, les voy a decir esto, no me quiero apartar mucho del tema,
ya estamos terminando, pero les voy a decir esto rápidamente. El avivamiento, la iglesia dice, ay, Señor, manda un avivamiento, manda fuego. Algunas canciones dicen, manda fuego, manda avivamiento, ¿verdad? El avivamiento es a nivel individual. Si Él es la vida, y hemos hablado de esto muchas veces, Él es la vida, Él es el refugio. El Salmo 91 nos dice el que habita bajo la presencia del Altísimo, ¿verdad? Si Él es la clave de todo, si Él es el que da la luz, Él es el que da el aceite, yo creo que el ejemplo está clarísimo. Hay dos alternativas. O me meto de lleno con Dios y lo tomo en serio, o vivo una vida intermitente en donde yo voy a andar como, aquí hay unos abejoncitos que salen en el mes de mayo y que vuelen y que vuelen y que pegan con todas las paredes que hay. Pegan con todo, porque no vuelan, ellos no ven bien. Entonces, como no ven bien, solo cuando hay luz van hacia la luz, pero cuando no hay luz pegan con todas las paredes. Y hay gente que es así. Hay gente que dice, Señor, pero es que yo, ¿por qué? Pero andan como abejones de mayo, literalmente pegando con todas las paredes, porque no buscan la luz, porque no siguen la luz. Y nosotros tenemos la clave, aquí lo estamos hablando, lo hemos hablado todos los sábados, la clave es Él. Los que manifestamos dónde estamos somos nosotros, pero Él es la clave y nosotros nos vamos a ir convirtiendo en un proceso, en un reflejo de Él. Es un proceso, es paso a paso. Él es el que maneja los tiempos, no nosotros. Él es el que maneja la velocidad, Él es el que maneja los temas. Él es el que te va a decir, vamos a trabajar en esto, vamos a trabajar en esto esta semana, y Él es el que va a ir poco a poco. Y muchas veces, ven qué interesante, en mi vida, por ejemplo, Juan Carlos, esto puede entender lo que lo estoy diciendo. Cuando yo estaba como Juan Carlos, de que yo decía, pero ¿dónde? ¿En qué izquierda, derecha? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Ya me estaba hablando el Espíritu Santo. Ya me estaba hablando, porque me hizo entender que yo tenía una necesidad de Él y yo quería, aunque no sabía dónde encontrarlo, ya tenía la necesidad y eso era el Espíritu Santo. Poco a poco, conforme fui orando, me fui volviendo más sensible a su voz, fui reconociendo cómo es que Él me habla y a través de qué me habla y me fue siendo más sencillo. Entonces progresivamente va haciéndose más sencillo. Pero por eso es que les digo, hay que tener paciencia, hay que tener calma, hay que tener mucha paciencia porque el tiempo lo maneja el Espíritu Santo. Ahora, volviendo al tema, vamos a ver algo y vamos a llegar. Sí, Jerry, disculpa, es que Virginia nunca habla y está loca por hablar. Yo creo que el Espíritu Santo la está... dale, Virgi. Yo estaba diciendo a Ana que a veces cuando apenas uno nace nuevo en Cristo, es un proceso para aprender todo, es un proceso para entender las cosas. A veces uno habla cosas del último de tiempos, cuando uno se ve, a veces como que y se asusta, le entra la ansiedad, pero yo con experiencia estoy viendo que Dios va revelándole a cada uno el tiempo de cómo estar preparados, qué escuchar, en todo. Amén. Es un proceso. Es un proceso para todos. Fue un proceso para los mismos discípulos. Ustedes saben que los discípulos andaban con Jesús y tenían como el sentimiento, sí, Él es el Mesías, Él es el Mesías. Pero a veces ellos mismos se lo cuestionaban probablemente. ¿Será? Porque inclusive, ¿cómo se llama? Cuando Jesús les dice, ¿quiénes dicen ellos que soy? Y ellos decían, unos decían que sos esto, otros decían que sos esto. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Y todos se quedaron así como, y solo Pedro dijo, rápido, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios vivo, el Cordero de Dios. Bueno, esto te fue revelado de los cielos. La certeza con la que él contestó fue porque hubo revelación. Los demás probablemente se pusieron a pensarlo. Bueno, en su entendimiento humano, ¿verdad? Y en sus dudas pero el Espíritu Santo automáticamente le confirmó a Pedro quién era Jesús. La interacción con el Espíritu Santo es clave. No podemos pretender ser cristianos. O somos cristianos espirituales o somos cristianos carnales y religiosos. No hay término medio. El proceso de transformación es otra cosa. El proceso de transformación es el proceso de educación que nosotros vamos a ir creciendo a lo largo del proceso que el Espíritu Santo nos va a llevar.
Pero una cosa es ser cristiano religioso y otra cosa es ser cristiano espiritual. Y un cristiano espiritual puede cometer errores, un cristiano espiritual puede tener dudas, un cristiano espiritual puede tener la necesidad de mayor conocimiento. De ahí venimos de no entender y de no conocer. Pero eso no significa que seamos carnales, si a nosotros nos está moviendo el Espíritu Santo. Amén. Vamos ahora sí a la siguiente. Las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Yo creo que este es el proceso en donde nosotros estamos levantándonos y preparando nuestras lámparas, porque estamos preparándonos porque queremos entender mejor, porque queremos no ser engañados, no ser confundidos. Y aplaudo eso, ¿cómo se llama, Juanca? Lo aplaudo, porque eso fue lo primero que yo le dije al Señor. Señor, yo no quiero que cualquiera que venga y que diga, yo vengo en el nombre del Señor con esta palabra, me engañe. Yo necesito que seas tú el que me diga lo que sí y lo que no de ti, lo que proviene de ti y lo que no proviene de ti. Yo necesito sentir esa certeza que solamente tú me puedes dar. Y ahí fue donde empecé a experimentar la certeza. Cuando el Espíritu Santo me traía algo, yo veía lo que esa persona decía y automáticamente era como que venía del cielo por el fruto que producía en mí. En cambio, cuando venían personas que hablaban y hablaban bonito y traían escrituras y todo, y yo, su perspectiva no me está calando. No, hay algo que no llena, y yo sabía que no era yo. Hay algo que no conecta. Y eso poco a poco lo fui aprendiendo con el tiempo. Pero yo solté la oración, al contrario, más bien necesitaba más oración. Y esa es la clave. Nosotros necesitamos preparar nuestras lámparas, mantener nuestras lámparas listas, arregladas y no soltar esas lámparas. Eso es indispensable. Ahora, quiero que veamos algo. Y esto es muy importante y va en relación con todo esto que estamos hablando. Las novias descuidadas o insensatas pidieron aceite al ver que les hacía falta porque ellas no llevaban suficiente aceite. Y a mí el Señor lo que me decía con esto es, el aceite es personal. O sea, el aceite de cada una de ellas es el aceite de cada una de ellas. No es para compartir. ¿En qué sentido? La porción que el Espíritu Santo me da a mí es para mí. Nadie puede crecer espiritualmente de lo que yo he crecido. Tiene que crecer directamente de una relación íntima con el Espíritu Santo. Nadie puede crecer espiritualmente por mí. Es por el Espíritu Santo. Entonces, es indispensable que entendamos esto, porque a veces nos refugiamos en personas, ¿verdad? Es que aquel pastor habla lindísimo, es que aquel pastor me encanta cómo habla y todo. Ya yo pasé por eso y entendí que a veces inconscientemente le ponemos la vista al hombre y no es el hombre, es el Espíritu Santo. Tenemos que estar alertas porque el Espíritu Santo puede usar hasta un sapo si quiere hablarnos. Una piedra. Tenemos que estar alertas a ver cómo el Espíritu Santo nos va a hablar, Señor. Y si tenemos dudas, como el caso de Juan Carlos, oramos. Espíritu Santo, confírmame si eres tú. ¿Puedes ayudarme a entender si eres tú? Y usted tranquilo hasta que se confirme. Él puede usar una escritura, puede usar una palabra, puede usar a alguien, puede usar un comercial de televisión. A mí me confirmó cosas estando yo en el cine viendo una película que se suponía era una comedia y yo era el único llorando en el cine. Todo el mundo muerto de la risa en la comedia y yo quebrantado en el cine porque el Espíritu Santo me estaba hablando con una comedia. El Espíritu Santo es dueño de usar lo que sea para confirmarte lo que quiere confirmarte. Pero eso sí, la experiencia es personal. Nadie va a crecer por experiencias de otros. Aunque podemos alimentarnos, podemos regocijarnos, podemos motivarnos con experiencias de otros, el crecimiento es con el aceite personal. Es el aceite que Dios te da a ti. Por eso es que tienes que buscar ese aceite. Por eso es que tienes que llenar tu lámpara de tu aceite. Adelante. Jerry, disculpe, mi amor. Hay algo que me está llegando. Cuando es el hombre, uno tiene dudas, tiene aquí, tiene allá, no sabes dónde está parado, este persona me dijo esto, esta persona me dijo la otra, porque es el hombre. Pero cuando es Dios que te dice y es la palabra, no hay nadie, absolutamente nadie que te saque de ahí. Es una seguridad y es más, esas personas vienen a decirle algo y uno dice un momentito, vea lo que dice la palabra.
vea lo que dice aquí, esto me lo dio Dios a mí. Y así es como a mí, me dio Isaías y me dice, lea Isaías, compárelo con la palabra, con toda la Biblia y después hablamos. Y ahí me quedé yo, porque la Isaías, usted lo lee, Jerry, y es la Biblia. Entonces, ¿quién me dijo eso a mí? Ningún hombre. Dios me lo dijo. O sea, tengo que decir Dios porque no hay ninguna voz humana que llegó a mí. Eso llegó en mi pensamiento. Entonces yo dije, tiene que ser Dios. Y lo leo y yo me quedé, ahí me convertí. O sea, cuando es Dios que te dice, te lo dice conforme a su palabra. Y de ahí nadie lo saca a uno. Y es transformatorio. La experiencia es Inmediatamente. transformatoria. Inmediatamente. Vean qué interesante. Veamos el ejemplo de Pablo, Saulo de Tarso. Saulo tuvo un encuentro con Jesús. Obviamente mucha gente basa la transformación de Saulo en esto. Pero cuando Saulo incluso tiene un encuentro con los discípulos probablemente dijeron, y este que antes era perseguidor de discípulos va a venir a enseñarnos. Él no estuvo ni siquiera con Jesús. Y vean qué interesante, el Señor dice, Saulo dice, o sea, Pablo dice, lo que yo sé no fue enseñado por hombres. La convicción espiritual que Pablo tenía no fue enseñada por nadie. Y aunque Pablo conocía la palabra, la revelación del Espíritu Santo en su vida fue la que hizo que él tuviera el denuedo, la unción y la certeza para convertirse en uno de los discípulos de Dios más trascendentales de la historia. Entonces, él no lo hizo en conocimiento propio, él no lo hizo en entendimiento propio, él tenía temor de Dios y él iba al Señor y buscaba su presencia y que fuera él el que le dijera que sí, que no. Tanto es así que los invito a leer 1 Corintios 2, donde Pablo habla acerca de que él inclusive cuando fue a hablarle a un grupo de personas en Corintios, lo hizo en la, ¿cómo se llama? En la zona de Corintia, creo que es en Turquía. Él lo hizo con temor, no jactándose de su conocimiento y su sabiduría, sino más bien mostrándose débil y temeroso, porque él sabía que lo que estaba dando no provenía de él, provenía del Espíritu. Era el Espíritu Santo hablando en él. Y es una de las revelaciones más grandes que hay en la palabra. Así que tenemos que entender esto. Estas novias no tuvieron el suficiente aceite para sostenerse todo el tiempo que tenían que sostenerse. La iglesia tiene que sostenerse, tiene que estar fuerte, tiene que estar viva, tiene que estar comprometida, tiene que estar, como decimos, metida en esto. Y tener aceite suficiente. ¿Y saben qué? Me encanta el Salmo 23 donde dice, mi copa está rebosando, porque para mí incluso hace una conexión al agua que Jesús le dijo a la, ¿cómo se llama? Cuando Jesús le dijo a la samaritana que si supieras quién soy yo, ¿verdad? Me pedirías agua a mí, porque de lo que yo doy brota un manantial. Un manantial no para de tirar agua, no para, brota y moja todo alrededor. ¿Y saben qué? Impacta alrededor y empieza a salir vida. Empiezan a haber árboles, empiezan a haber plantas, empiezan a haber flores, empiezan a haber animales, empieza a salir vida. Y si nosotros tenemos esa vida dentro de nosotros, es para que brote, para que salga, para que la luz alumbre más allá de nuestra esfera y llegue a muchas personas y que esas personas vean la luz y sigan la luz. Pero nosotros sabemos que nosotros no somos la luz, somos los portadores de la luz. Somos los canales de la luz, pero la luz es Él. Y por eso para estar dando esa luz lo necesitamos a Él. Vamos a ir a la siguiente. Ojo, las responsables no tenían para compartir y eso es algo importante, porque muchos dirán, Dey, pero ¿cómo no van a compartir aceite? Eso es feo. Si incluso hasta de niños nos enseñan que tenemos que compartir los juguetes, porque es algo personal, porque es algo íntimo, porque es una vivencia personal. Eso no se puede compartir. Yo puedo compartir los frutos y las evidencias y las experiencias, pero lo que el Espíritu Santo me ha dado a mí es para mí. Y yo puedo alimentarme del fruto de eso, de otras personas. Yo veo otras personas que están floreciendo y que están llenas de vida y que están apasionadas por Dios y eso me contagia.
pero la experiencia de esa persona que la ha llevado a esa persona a estar así es de esa persona. Y hasta que yo viva mi propia experiencia, yo no voy a poder contagiar a otros. Entonces, lo lindo es esto. Todos nosotros aquí tenemos acceso a esa experiencia. Todos aquí tenemos acceso a vivirlo. Es gratis, es voluntario. Pero eso sí, tenemos que quererla. ¿Cuánto la queremos? ¿Con cuánto la queremos realmente? ¿Hasta dónde queremos llegar con el Señor? ¿Qué tan lejos estamos dispuestos a llegar con Dios? ¿O creemos que lo normal, como decía esta pastora, nos cansamos de lo normal y lo tradicional? No que las cosas de la iglesia no sean buenas e importantes, sí lo son, pero en el momento en el que eso ocupa nuestro tiempo y descuidamos al Espíritu Santo, ya no. Se vuelve idolatría, se vuelve religiosidad. El Espíritu Santo tiene que ser el número uno, tiene que ser nuestra relación con el Señor. Vamos al Padre y vamos al Padre a través del Espíritu Santo. Y le decimos, Señor, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría, muéstrame con tus ojos lo que tú ves y no lo que yo estoy viendo, no como yo lo estoy apreciando, sino como tú lo ves. Y esa es mi oración todos los días. Señor, muéstrame con tu Jerry, corazón. Sí, adelante, perdón, adelante. me parece importante agregar esto. Si bien es cierto, la planificación humana es necesaria, y vuelvo otra vez al tema de la iglesia, ¿verdad? La planificación y las actividades de la iglesia no es que estén mal, pero cuántas veces se planifican cosas a nivel terrenal y no necesariamente, ¿verdad? Esas planificaciones se encuentran, digamos, en la órbita divina. A veces yo no sé cómo explicar las cosas, no sé si me doy a entender y más Sí, bien me disculpan no, si, no, 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 si no totalmente soy de tan acuerdo. clara. Parte de lo que yo he vivido ha sido eso. O sea, que me cansé de una planificación humana que muchas veces incluso se basó en emociones, ¿verdad? Y que qué bonito hacer ciertas actividades, pero no se contemplaba, digamos, al Espíritu Santo como tenía que ser. Para mí una actividad de iglesia, ¿verdad? Digámoslo así, si se puede llamar así, tiene que tener una planificación estratégica celestial. O sea, si el Espíritu Santo no está ahí presente, la actividad podrá ser muy bonita y muy todo, pero al final no sirvió de nada, porque el invitado especial tiene que ser el Espíritu Santo, Amén. porque al final es el Espíritu Santo quien llena el corazón, quien llena las mentes, quien toca los corazones de las personas. No somos Amén. ninguno de nosotros, porque bien lo decías, nosotros únicamente somos personas aquí en la tierra que queremos buscar la presencia de Dios y que tenemos que ser instrumentos. Sí. Y algo muy importante que nunca se puede olvidar, Jerry, es que nosotros no hacemos nada, que toda la gloria y toda la honra siempre tiene que ser únicamente para Dios. El Amén. momento en que una persona, suena muy fuerte lo que voy a decir y me disculpan, el Dale. momento en que una persona le está yendo bien a nivel espiritual, ¿verdad? Está viendo que Dios está usando su vida grandemente, pero se le olvida que no es por esa persona, sino que es por la gracia y la misericordia de Dios, y ahí ya se perdió todo, ahí ya Sí, todo se acabó, sí. porque la gloria y la honra únicamente es para Dios. Solo para Él. Amén. Gracias. Y eso es por eso es tan importante el temor a Dios. Esta pastora me encantaba porque cuando yo la estaba escuchando hablar, me confirmó el Espíritu Santo tantas cosas. Y ¿saben qué es lo que me decía? Literalmente me hacía entender de que todo lo que yo he estado viviendo, de que todo lo que el Señor me ha estado instruyendo y lo que ahora me mueve para el despertar de la iglesia es un movimiento que ya trasciende a mi persona. Y hay evidencias en muchos lugares de iglesias que están despertando y que están recibiendo el mismo mensaje del Espíritu Santo y están actuando en la misma dirección. Y eso es confirmación de que no somos nosotros, porque yo no tengo contacto con estas personas, yo no ni siquiera las conozco y están diciendo lo mismo, el mismo mensaje. Así que definitivamente es indispensable que estemos todos conectados con el Espíritu Santo para que podamos sentir, ver, caminar en un mismo sentir, en un mismo pensar que es Él. Vamos a irnos ahora a la siguiente, que es, las descuidadas fueron a buscar aceite, ¿ok? Las descuidadas fueron a buscar aceite. Vean qué interesante, pero ya no les daba tiempo. Ya no les dio tiempo. Aunque fueron a buscar el aceite, ya no les dio tiempo. ¿Por qué no les dio tiempo? Porque llegó el novio. No estaban preparadas, no estaban listas. Y, y a ver, tal vez cuando uno está empezando uno dice, uy, Dios mío, pero yo no quiero estar, no quiero que el novio llegue y yo no esté listo. ¿Qué es estar listo?
Es su corazón. ¿Dónde está su corazón? Está entregado, estás buscando. Y no, a mí no me importa si sos un erudito de la palabra, si sos un principiante, un bebé recién nacido en el Señor. Eso es irrelevante. Es dónde está tu corazón. ¿De qué se trata tu vida? Es de Él. Créeme que Él, con solo el hecho de que le diste tu corazón y que estás ahora amándolo y realmente entendiendo lo que lo necesitas y buscándolo, aunque sea poquitos, aunque todavía estés tomando leche, ya cuenta. El problema es si no lo estás buscando. El problema es si te confías, ya me salvé, ya tengo ¿cómo se llama? El certificado de entrada al cielo y ahora seguir viviendo normal. Esos son ellas. No tenían el aceite suficiente. Cuando llegó el novio, simplemente, ¿qué pasó? Las 5 vírgenes responsables entraron a la boda con el novio, pero las 5 descuidadas regresaron y encontraron la puerta cerrada. ¿Y saben qué es lo más triste? Y esto está atándose con otra escritura. Ellas gritaron para que les abrieran, por favor, ábrenos la puerta, por favor, ábrenos la puerta. Y el novio les dijo, no sé quiénes son ustedes, no las conozco. Y hoy hay muchos cristianos que están viviendo ahí. Están viviendo una identidad de cristianos basada en cosas que no son el Espíritu Santo, en cosas que no son la presencia de Dios, en cosas que no son Él. Están revestidas de Él. Están revestidas de Él. Y una de las cosas que el enemigo está haciendo es haciéndole creer a la iglesia que ya todo está bien, que pueden hacer lo que quieran, que pueden hacer los planes que quieran, que mientras tenga el nombre de Dios, ya. Y eso es triste porque la realidad es que muchas personas no van a entrar a la fiesta porque el Señor las va a encontrar donde realmente están. Ahora, esto no es para asustar a nadie. Por el contrario, esto es un termómetro. Esto es un termómetro porque sí es importante, iglesia, que nos examinemos. Es muy importante. Es muy, muy, muy importante que nos examinemos. Porque necesitamos entender dónde estamos versus hacia dónde vamos. Tenemos que tener una meta, pero también entender dónde estamos, cuál es nuestro punto de partida. Y mientras nuestro corazón esté en el lugar correcto, el Espíritu Santo se encarga del resto, que es lo que dice su palabra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Bueno, la añadidura es ese crecimiento. Pero buscar el reino de Dios y su justicia es lo que hace que nuestro aceite esté, que nuestra lámpara esté con aceite. Pero todos los días, entendiendo que dependemos, hasta para respirar dependemos de Él. Que si yo hoy amanecí, estoy respirando, gloria a mi Señor, gracias Señor. Ahora haz que este día sea un día cerca de ti en mi vida. Que yo pueda hacer una manifestación de tu gloria para la vida de muchos. Que yo pueda ser utilizado por ti. No que mi vida sea cerca de mí o el dinero que le tengo que dar al César. Porque ninguno de nosotros depende de la empresa a la que trabajamos o de que si nuestra pareja trabaja o de cuál empresa trabaja y cuál salario gana. Ninguno de nosotros dependemos de eso. Dependemos de Cristo, dependemos del Espíritu Santo. Solamente de Él. Dependemos de Dios. Porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Y el tiempo que Dios nos da es con un propósito muy, muy importante, especialmente en la hora en la que estamos. Dice aquí el último versículo, y este probablemente es uno de los más importantes para mí. Por eso, ustedes, mis discípulos, deben estar siempre alerta, porque no saben ni el día ni la hora en la que yo volveré. ¿Qué es estar alerta? Bueno, irónicamente, el no saber el día y la hora hace muy difícil que estemos alerta. ¿Verdad? Porque si nosotros sabemos el día y la hora, vamos a estar así, expectantes. Pero el no saber el día y la hora y estar expectantes dura por un tiempo. Ya después de ahí empezamos, no, ya no vino. Seguro se quedó atrapado en el tráfico o decidió cambiar de opinión, no sé. Pero la realidad es que él nos está diciendo, deben estar siempre, siempre, 24/7, alertas. Ahora, ¿qué significa estar alertas? No es una alerta digámoslo así, estoy tratando de encontrar las palabras más simples y adecuadas. Estar alerta significa estar pendiente de Él, estar en Él. Porque Él es el que nos lleva, dice la palabra de Jesús dijo, el Espíritu Santo los llevará a toda verdad.
Nada se le escapa. Nadie puede saber más que el Espíritu Santo. Entonces, Él es la fuente de toda la verdad absoluta y eterna. Entonces, Él es la clave. Entonces, mientras yo voy a Él, ¿ok? Y Él me va a decir lo que me tenga que decir en el momento en el que Él me lo tenga que decir, como Él decida decírmelo, yo voy a estar en Él. Mi prioridad es estar en Él. El resto le corresponde a Él. Y entonces, para mí eso es estar alerta. ¿Por qué? Porque en cualquier momento va a ser el Espíritu Santo el que me va a decir esto, aquí, allá, por allá sí, esto no. Ponga atención a lo que está pasando aquí, ponga atención a lo que está pasando en Israel, póngale atención a lo que está pasando en Rusia, póngale atención a lo que está pasando, vea. Y entonces vamos a ir entendiendo cómo se está cocinando la sopa y qué tan cerca estamos a que se cocine la sopa. En cambio, si nosotros no estamos conectados a Él, no vamos a diferenciar una letra de la otra, no vamos a diferenciar un número de una letra, porque todo va a parecer normal, nos vamos a acostumbrar. Mis hermanos, la clave de todo esto es el aceite. Que nosotros como lámparas estemos llenos de aceite y estemos dando luz. ¿Quién es la luz? Es Él. Al nosotros orar, Él se manifiesta en nuestra vida y a través de nosotros. Y aquí tenemos ejemplos extraordinarios de eso. Puedo escuchar en las voces de algunos de ustedes cómo el Señor habla. Lo puedo percibir, lo puedo sentir y siento lo que sienten. Y eso solo el Espíritu Santo lo hace porque nos conecta. Tenemos que empezar a entender que vivir realmente espiritualmente es sobrenatural, no es natural. Por eso es que naturalmente hablando es difícil de entenderlo, es difícil de comprenderlo, pero cuando ya empieza a suceder, ya no necesitas ni explicártelo a vos mismo, ya lo entendés, sabes cómo es. Porque el Espíritu Santo no hace nada, digamos, confuso. Cuando lo hace, ya lo entendiste. Ya sabes cómo es. Y es tan hermoso, es tan fascinante, es tan apasionante, es tan increíble que querés que los demás lo vivan, pero no lo van a entender hasta que no lo experimenten y no lo van a experimentar hasta que no llenen sus vasijas, sus lámparas de aceite y realmente empiecen a orar hasta el punto de que ese aceite se encienda y empiecen a dar luz. El mensaje que les traía hoy era cortito. Siempre se alarga un poquito, pero yo espero y le pido al Señor que esto verdaderamente sea un análisis introspectivo, sea un análisis que aprovechemos a ver de realmente cómo estamos, si realmente tenemos nuestra vasija en las manos, si estamos listos, si estamos alerta. No importa si no entendemos todos los tecnicismos, tranquilos. Lo importante es saber dónde estamos nosotros. Eso es lo más importante porque ese es el punto de partida. El resto Dios nos lo va a ir revelando, nos lo va a ir mostrando. Porque sí, es cierto, no sabemos ni el día ni la hora en que Él va a volver, pero el Espíritu Santo nos está diciendo, hey, atención, vean, ¿se acuerdan aquí? Cuando el novio, vamos a ver, cuando venían los gritos del novio, ya eso se está dando. Y aunque no lo hayamos visto, aunque no lo hayamos escuchado antes, no significa que no lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo. Y lo importante es que entendamos que ya se están dando para que entendamos que nos estamos acercando a la hora de la venida del Señor. ¿Cuánto tiempo falta? Es irrelevante. Porque mientras estemos en Él, todo lo demás va a ser secundario, todo lo demás va a ser acerca de Él. Nos vamos a dedicar a extender el reino de Dios, nos vamos a extender, vamos a dedicarnos a llevar el mensaje, a llevar la esperanza donde no la hay, a llevar la luz donde no la tienen. Eso es de lo que se trata nuestra vida. El resto se encarga el Señor y Él nos va a decir porque Él no hace nada sin decirle a su iglesia. Así que, mis hermanos, los bendigo, les agradezco mucho por la participación en los comentarios. Sigamos orando. Nos necesitamos unos a otros. Necesitamos mantenernos en un espíritu de oración constante y mantenernos unos a otros en oración para que podamos sostenernos mutuamente, apoyarnos mutuamente y ser una familia que trasciende dónde estamos geográficamente, que trasciende dónde estamos a nivel de conocimiento. Esto es acerca del amor. Esto es acerca del amor de Dios que nos conecta, acerca de la sangre de Jesucristo que nos conecta y el Espíritu Santo que nos une y que nos hace un mismo pueblo que pronto va a ser raptado. Así que los bendigo en el nombre del Señor y no sé si alguien tiene alguna pregunta. Voy a parar ahorita la grabación para efectos del espacio y tiempo.